Que lo de hoy va a ser continuación pues de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y la semana pasada estuvimos viendo las distintas formas de conexión de un transistor. Si mal no recuerdo, me corrigen si no es así. Entonces solo vamos a preparar esto. ¿Me confirman si se ve la pantallita de Paint? ¿Sí se mira el Paint o no se ve? Sí se mira el Paint. Bueno, gracias. Bien, solo antes de iniciar anuncios. La próxima semana, como bien saben, por la Semana Santa no hay clases, entonces quiere decir que nos vemos dentro de 15 días, solo para que lo tomen en cuenta. Y pues el segundo parcial yo creo que está cerca, déjenme de una vez hacer eso. Esta vez. Bueno, entonces ahorita próxima semana, Semana Santa, luego tenemos clase y el 17 de abril, en teoría sería ya el segundo parcial. Eso quiere decir que solo tenemos después de esta una clase más y entramos ya de nuevo a exámenes, ¿sí? Y el mecanismo va a ser el mismo. Igual estas fechas se las voy a estar confirmando el próximo día de clases, el 10 de mayo, y es el Día de la Madre, para que lo tomen en cuenta, ¿sí? Entonces ya se va terminando esto. Bueno, entonces vamos a iniciar. Listo. Ahora sí, estamos grabando. Entonces, como les decía, la semana pasada estuvimos viendo todos los detalles de, bueno, de cómo se comportan los transistores dependiendo de sus distintas maneras de conexión, ¿sí? Vimos que básicamente hay tres maneras de conexión y analizando un poco los comportamientos de las corrientes, encontramos de que siempre hay comportamientos en común, sin importar cómo se conecte el transistor, ¿sí? Entonces, ese es un factor importante que nos va a ayudar ahora para estos análisis. Ahorita lo que viene, pues sí es un poquito más numérico, tenemos que aplicar un poquito las leyes de Kirchhoff. Bueno, de hecho las hemos estado aplicando, pues habrá más. Y ahora vamos a hacer ya análisis de circuitos como tal. Entonces, solo a ver acá. Entonces, casi todos los análisis que hemos y hemos estado viendo han sido con corriente alterna, ¿sí? Donde incluso en los diodos la corriente tiene esta forma, por eso se llama alterna, y esa es la señal de entrada, ya sea en el transistor o el diodo, y tenemos a la salida, dependiendo de cómo se configure, dependiendo si son diodos, pues ciertos comportamientos, o si fuera algún transistor, pues que se dispara la otra parte. Como recuérdense que al final un transistor es como que tuviéramos dos diodos trabajando en conjunto. Entonces, toca cierta señal, puede ser que de este lado me deje pasar otros valores. Entonces, ahora ya le vamos a meter números a esos comportamientos y hacer unos análisis más detallados. Entonces, básicamente con esto iniciamos el capítulo 4 de sus libros, donde vemos la polarización en corriente directa de los transistores BJT. ¿Eh? Entonces, tres factores bien importantes que son el voltaje base emisor. O sea, si ustedes miden siempre los voltajes base emisor, tiene que ser 0.7 voltios. Esto por el material del transistor que
prácticamente siempre va a ser silicio. ¿Sí? Otra cuestión importante es que la corriente en el emisor va a ser igual a beta más 1 dividido, multiplicado por la corriente de la base, que va a ser aproximadamente igual a la corriente en el colector. ¿Sí? Y la corriente en el colector es igual a beta por la corriente de la base. ¿Sí? Esto sale de los análisis que vimos la semana pasada. Esto es... ¿Cómo dijo que se llamaba el tema? ¿Polarización de qué? ¿Cuál era la otra parte? Polarización de corriente directa en transistores BJT. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces lo importante con lo que vamos a hacer ahorita es, y ya es aplicar un poco el transistor, es jugar con los puntos de operación del transistor. Los puntos de operación nos referimos a cuando el transistor está en su etapa de saturación, o sea, cuando deja pasar corriente, o en su etapa de corte, que es cuando no deja pasar corriente. Y podemos jugar para que sea la máxima transferencia de corriente o que sea un poco menos. Entonces, aquí eso es lo importante. Y hay dos puntos bien importantes. Déjenme ver acá. Lo importante acá son estas gráficas. Pónganse que tenemos acá el voltaje entre el colector y el emisor y la corriente en el colector, ¿sí? Entonces, si recuerdan de las gráficas que estuvimos viendo al inicio, básicamente acá yo voy obteniendo desde el punto 0 formas como esta. Perdón. ¿Sí? Que básicamente me van representando los valores que va a ir tomando la corriente en la base, dependiendo de cómo se comporte el voltaje entre el colector y el emisor y la corriente en el colector. ¿Sí? Entonces, a esta parte, esta región en donde se da como que el disparo de la corriente, es a la que conocemos como saturación, ¿sí? Que es cuando se saturan los electrones en el material y me dejan pasar la corriente. Y hay a esta región de acá, que les voy a poner en morado, esto de aquí, que es básicamente cuando tengo corrientes prácticamente cero y voltaje, sin importar el voltaje, ¿sí? A esa región se le va a conocer como la región de corte. ¿Por qué? Porque no me va a dejar pasar la corriente en el colector, aunque yo tenga el voltaje más alto, ¿sí? No me va a dejar pasar ningún tipo de corriente, ¿sí? Entonces, la región o límites de operación de un transistor básicamente están dados en este espacio, ¿sí? Donde puedo tener puntos, varios puntos, en los que, dependiendo de los valores de corriente y voltaje, pues puedo tener más corriente de base que pasa o menos corriente de base que pasa, ¿sí? Lo importante es que mantener el transistor en esta región, que es la de operación. ¿Está?
¿Alguna duda con esta gráfica de las distintas regiones? Bueno, como que no hay más. Entonces, por lo general, para, para tener como el transistor polarizado en la región de operación lineal o activa, que es básicamente mantener el transistor en esta parte, se deben de cumplir dos detalles, ¿sí? El primero es que la unión o lo que sea que conectemos entre la base y el emisor se debe polarizarse de forma directa, ¿sí? Y el voltaje de polarización indirecta debe de ser cerca de 0.6 a 0.7 voltios, o sea, el voltaje entre base y emisor, y por eso es que sale este valor siempre, tiene que ser cercano a los 0.7 voltios. Esto por el material que es silicio, porque es lo que nos va a ayudar a que se sature esa región. O sea, dibujando un transistor de esta manera. ¿Sí? Quiere decir que lo que yo polarice acá, en esta mallita para la corriente que circule acá, debe de ir en forma directa. Eso quiere decir que el voltaje positivo o la parte positiva de la fuente que yo conecte tiene que estar en la región P, ¿sí? Y normalmente, pues, eso, si tenemos un transistor N, donde la base básicamente, pues, sería la región P, ¿sí? Entonces quedaría de esta manera. Esa es la primera condición. Y aquí vendría obviamente tierra y este, pues, también tierra. Y la otra condición para mantenerlo en su región lineal activa, que es la región que les marqué en la gráfica de arriba, no, condición número 2, es que la unión base-colector, o sea, lo que conecte en el colector y la base, entre base y colector, perdón, base y colector, acá, dice, debe polarizarse en inversa. O sea, que la parte positiva tiene que estar en la región N. Eso quiere decir que, en esencia, yo debo de conectar aquí mi fuente con la parte positiva acá, y aquí la parte negativa y aquí tierra, ¿sí? Si yo cumplo esas condiciones, voy a mantener el transistor en la región activa, solo para que lo tomen en cuenta. Estamos. Esas son las dos condiciones. La condición número 2 es esta, que la región en el colector básicamente debo de conectarlo para que quede polarizado de forma inversa, ¿sí? Y el voltaje de polarización inversa, acá ya vimos que tiene que ser 0.7. Acá el voltaje no importa. Puede ser el valor que sea una vez esté dentro de los límites del dispositivo, ¿sí? Recuérdense que como cualquier cosa, el dispositivo pues tiene capacidades máximas y mínimas, entonces habría que ver la hoja técnica de cuánto es el voltaje mayor que soporta y con eso pues ya ver el voltaje en el colector, ¿sí? El valor máximo.
Ahí no importa el valor, lo importante es que sea polar, que polarice esto de forma inversa. ¿Estamos? Entonces, con eso, yo logro que mi transistor siempre se mantenga, si cumplo esas dos condiciones, que siempre se mantenga en la región de operación lineal, o sea, esta, donde básicamente se le llama operación lineal por la forma que va a tener la corriente IB, ¿sí? Estas líneas azules serían la corriente en la base, ¿sí? Ahora, si por alguna razón, por necesidad que yo tenga en mi diseño, quiero estar en la región de saturación o en la región de corte, pues debo de cumplir otras condiciones, ¿sí? No estas. Estas son para estar en región de operación. De veras que quieren, lo vamos a poner aquí. Operación. Si por alguna razón yo quisiera estar en la región de corte, o sea, básicamente no dejar pasar corriente, debo de cumplir estas dos condiciones. Estas dos condiciones. La primera es de que la unión base-emisor debe estar polarizada en directa y la segunda es que la unión base-colector debe estar polarizada en inversa. O sea, mejor se los dibujo. Yo tengo mi transistor, vamos a hacerlo idéntico al otro. Entonces, en la parte que es base-emisor, acá, la polarización ya no va a ser en directa, sino que en inversa. O sea, aquí va a entrar parte negativa y aquí positiva, ¿sí? Entonces, si recuerdan de lo que vimos en diodos, pues en esencia no me dejaría pasar corriente, ¿sí? Y para la parte base colector, la polarización se debe de mantener, base emisor en directo. Vamos a ver, así en corte estamos. La base colector debe estar también polarizado en inversa, ¿sí? O sea, acá yo conectaría negativo, positivo. Ah, no, perdón, inversa. O sea, aquí iría positivo y aquí negativo. ¿Por qué positivo? Porque la parte, para esta forma de transistor, porque es un transistor NPN, si yo conecto la parte positiva al material N, lo estoy polarizando de forma inversa, ¿sí? Esto es por el tema de los materiales. Entonces, ¿qué hago ahí? No dejo pasar corriente de ninguna manera, ¿sí? Por más voltaje que yo tenga acá, jamás va a circular corriente porque está en inversa y del lado de la base nunca va a circular corriente tampoco porque estoy en inversa. ¿Estamos? Y la otra región que nos queda es la región de saturación. Si por alguna razón yo necesito que mi transistor trabaje únicamente en la región de saturación, yo puedo o debo de cumplir estos dos detalles. Tengo mi transistor y básicamente es que la unión base-emisor debe estar polarizada en directa, ¿sí? Similar a lo que habíamos visto. Esto positivo o negativo de esta manera. Obviamente aquí siempre el voltaje base emisor va a ser 0.7, justo para lograr esa saturación. Y la unión base colector también debe de estar polarizada en directa. O sea, aquí voy a ponerlo negativo, positivo. ¿Estamos? Entonces, si los dos están en directa, lo que va a suceder es que va a circular corriente hacia acá y hacia acá, y básicamente voy a mantenerme saturando el transistor. ¿Sí? Esas son las características que debo de cumplir para cada una de las regiones de las gráficas, de la gráfica de operación. ¿Alguna duda con esto?
dudas, preguntas? Por ahora no, Ángel. Mira. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Pues si yo sé qué condiciones debo cumplir para que el transistor se comporte de cierta manera, yo ya puedo ir generando circuitos para ajustarse dependiendo de lo que yo necesite que el transistor haga, ¿sí? Esa es la idea de saber cómo logro estar en cada una de las regiones. Obviamente, tengo que tener valores específicos para alcanzar esas regiones y hay escenarios en los que puedo cambiar de una región a otra, ¿sí? Alterando los valores de voltaje, ya agregando resistencias y ya armando un circuito como tal que me ayude a manipular el transistor. Pero en esencia lo importante es entender cómo ir cambiando de región a región o qué hace que el transistor esté en cierta región, ¿sí? Entonces voy a borrar esto. Entonces, ahora vamos a ver algunos tipos de configuración comunes. Y este es uno de los más usados, es la configuración de polarización fija, se llama esto, ¿sí? Se le llama de polarización fija porque yo agrego una fuente de voltaje de corriente directa a mi transistor para que siempre esté polarizado de cierta manera y voy a tener una señal de entrada en corriente alterna y una salida de corriente alterna, pero lo que más va a mandar cómo se comporta el transistor es la polarización fija, ¿sí? Que me la da la corriente directa. Por eso se llama así esta configuración, ¿sí? Y esa sería de la siguiente manera. Básicamente tengo un transistor de esta manera. Este es un transistor NPN. Entonces se conecta así. Tengo una resistencia al colector, una resistencia a la base. Estos dos están unidos. Y acá entraría mi voltaje de corriente continua o corriente directa, el VSC, el famoso VSC. El emisor simplemente iría a tierra y en este punto, con la ayuda de un condensador, tendría yo la entrada de mi señal de corriente alterna, o sea, corriente alterna in, y en este punto, también con la ayuda de un condensador, tendría yo mi señal de salida de corriente alterna. ¿Sí? Y la polarización directa, o polarización fija, perdón, como tal, me la está dando esta fuente de aquí arriba, ¿sí? Ese voltaje en corriente continua. Entonces, para fines de análisis, no me interesa tanto cómo es la señal en corriente alterna, sino me interesa más bien cómo se va a comportar el transistor gracias a esa fuente de voltaje continuo, ¿sí? Entonces, lo que hago es quitar estos condensadores. ¿Y cómo los quito? Pues se hace una sustitución por las impedancias, donde al final, pues, esos condensadores se comportan como circuitos abiertos, ¿sí? Esto sería el circuito equivalente en corriente directa. Aquí yo tendría, lo que voy a hacer es partir a la mitad de esta corriente, no a la mitad, sino simplemente separar esto con el mismo valor. Aquí está la base, el colector, emisor. Acá vendría siempre VSC. Como les digo, tiene que ser el mismo valor en la base y en el colector. Y mi resistencia. Esta es la resistencia en la base. Esta es la resistencia en el colector. Y acá, pues también tendría en lugar del condensador un circuito abierto. Y acá, tierra.
Estamos. Entonces ahí ya tengo polarizado en directa la parte de, básicamente con esta forma, yo estoy teniendo una polarización para mantener este transistor en su región operativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy polarizando en directa la base y estoy polarizando en inversa el colector. Entonces lo que hago es analizar primero cómo se comporta la parte entre la base y el emisor y luego analizo cómo se comporta esta parte y luego analizo cómo se comporta esta otra parte, ¿sí? Se hace en 2 pasos. Entonces vamos a empezar con la mallita que se haría entre la base y el emisor. Entonces, redibujando un poco esto y ya solo enfocándonos en la base y el emisor, esto se vería de esta manera. Aquí tendría mi resistencia. En lugar de poner VCC, ahora le voy a poner ya una fuente con sus polaridades. ¿Sí? Esto sería mi VCC. Resistencia de la base. Y aquí tierra. ¿Qué pasa en el colector? Ahorita no me interesa. Y tendría yo una corriente en la base que circularía de esta manera. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Y tendría internamente en el transistor, acá más o menos, el voltaje entre la base y el emisor. O sea, si yo coloco un multímetro entre la patita de la base y la patita del emisor, físicamente en mi transistor, yo mediría ese voltaje, que ya vimos que por lo general es 0.7, pero ahorita. Entonces, ¿qué hago con esto? Con esto simplemente yo voy a calcular utilizando la primera ley de Kirchhoff, que es la ley de voltajes de Kirchhoff, una fórmula para encontrar la corriente de la base, dependiendo de los valores de VCC, mi resistencia y el voltaje base emisor, ¿sí? Esto actúa como una pequeña malla acá. ¿Estamos? Entonces, aplicando la primera ley, esto me quedaría de esta manera. La primera ley, recuérdense que es que la sumatoria de todos los voltajes en cualquier malla, básicamente esto es una malla, o si lo quieren ver un poco más específico, pues aquí habría un alambre y esta corriente circularía siempre por esta malla, ¿sí? Tiene que ser igual a 0. Entonces empiezo a analizar, salgo de VCC, entonces VCC, luego salgo, bueno, esto estaría polarizado como más, menos, porque entra más y sale menos, siempre se polariza de esa manera las resistencias. Entonces salgo de menos el voltaje en la resistencia B, que por la ley de Ohm sería la corriente B por RB, ¿sí? Y luego tomo en cuenta el voltaje entre la base y el emisor, que está saliendo de menos también, ¿sí? Entonces aquí me quedaría menos el voltaje base emisor, que es igual a 0. Y luego despejo lo que me interesa, que es la corriente IB, que simplemente me va a quedar como VCC menos voltaje base y emisor dividido la resistencia de la base, ¿sí? Y ahí viene esta fórmula que les aconsejo que la anoten y la tengan a la mano. ¿Alguna duda de lo que se hizo para encontrar esa corriente? Esta también es la configuración de polarización fija. Sí, esta es el análisis ya de la polarización fija. Ajá, porque la polarización fija te la está dando esta fuente de aquí arriba.
Ya redibujando y analizando solo el círculo izquierdo, esta mallita nos da esto, que la corriente en la base se calcula de esa manera. Sí, pues es la corriente que circula en base emisor. Ahora Sí. faltaría la de base colector. Y ahora nos tiramos al otro círculo, la parte azul. Gracias. No hay problema. ¿Alguien más? ¿No hay más dudas? Yo dije, perdone, ahorita lo que hicimos fue que calculamos la corriente de abajo prácticamente o todo el circuito. No, solo es la corriente que circula por la base, entre la base y el emisor. Esta es roja, ¿verdad? Que si lo miras acá, sería la corriente que circula desde esta fuente hasta acá. Ah, ya lo entendí. Es solo como que la mitad, digamos. Ya, solo que abajo la redibujó para que la entendiéramos más fácil, Sí, ¿verdad? para verlo ya como una forma de que se forma una pequeña malla y entonces aplica, por eso se aplica la primera ley de Kirchhoff. Ah, gracias. ¿Alguien más? Bueno, muy bien, entonces ya que tenemos esa parte del análisis, nos quedamos entonces con la otra parte que es lo que tiene que ver entre el colector y el emisor, que es el círculo en azul. ¿Sí? Entonces aquí redibujando voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos para el análisis. Solo vamos a mover un poquito esto. Bueno. Ahora solo me interesa qué pasa entre colector y emisor. La parte de la base, por el momento, la vamos a ignorar. ¿Sí? Entonces aquí tengo resistencia y acá entraría positivo, negativo y tierra. Y el emisor, pues, siempre a tierra. O sea, aquí tendría básicamente como que otra malla. ¿Sí? Acá igual tendría más, menos un voltaje entre colector y emisor. Si yo coloco un multímetro para medir en la patita del colector y en la patita del emisor, voy a tener un voltaje también. Y este circularía la corriente hacia acá, ¿sí? La corriente en el colector. Obviamente esto es resistencia en el colector y esto sería BSC, ¿sí? Entonces ahí ahora procedo a analizar esa mallita. Entonces, aquí hay algo bien interesante. ¿Qué es esto? Primero, por lo que vimos antes de empezar este tema, solo como referencia, ya tenemos un antecedente que la corriente en el colector es igual a beta por la corriente en la base, ¿sí? Y beta, pues según habíamos visto, es una relación entre esas corrientes, ¿sí? Es una división que se hace. Eso solo para que lo tengan en cuenta. Eso en teoría se debería de cumplir. Y básicamente la corriente en la base va a controlar cómo fluye la corriente en el colector. Es una relación que hay que ahorita vamos a ver. Entonces, esto solo ténganlo ahí en mente. Y vamos a analizar ahora sí la malla igual que hicimos que con la parte de la base. ¿Sí? Así, aplicamos siempre la primera ley de Kirchhoff. Lo voy a poner en azul mejor. Esta corriente aquí. Entonces salgo de BCC. Aquí siempre polarizo más menos, entonces vendría menos el voltaje en la resistencia C, que sería prácticamente lo siguiente, solo déjenme ver algo.
Así. Que vendría, dijimos, bueno, VCC menos IC por RC, y luego salgo de menos VCE, eso sería igual a 0, ¿sí? Entonces de acá, yo puedo tener esto. Entonces, aquí hay un detalle bien importante. Aquí tengo el voltaje entre colector y emisor que dijimos que era medir acá, pero VCE también puede ser igual a tener o encontrar como que la diferencia de los potenciales entre el voltaje que tengo en el colector menos el voltaje que tengo en el emisor. ¿Sí? Y si yo miro por acá, por la forma en que está conectado el emisor, ¿qué voltaje tengo en el emisor? Solo el emisor. ¿Qué voltaje tendría acá? Si yo tengo conectado el emisor directamente a tierra, ¿qué voltaje hay ahí? ¿No son 0.7? No, ahí sería 0. Y básicamente estoy metiendo el emisor a tierra, o sea, sería VE, voltaje en el emisor. Aquí en este caso es 0. ¿Sí? El 0.7 es entre la base y el emisor. En este caso yo quiero específico el emisor. ¿Sí? Entonces BCE lo puedo reescribir así, y como esto es 0, eso también se vuelve 0. ¿Sí? Entonces acá, solo este detalle, vamos a despejar nada más. BCE va a ser igual a BCC menos IC por RC. ¿Sí? Esto de la malla como tal, si yo quisiera saber el voltaje entre colector y emisor, pero puedo tener esta otra relación, ¿sí? En que BCE va a ser igual prácticamente a BC. ¿Sí? Y voy a tener también esta otra relación de que el voltaje entre base y emisor, que dijimos que por lo general tiene que ser 0.7 voltios, igual se puede poner como BB menos BE, pero si esto es 0 por la forma en que está conectado, el voltaje base emisor puede ser igual al voltaje en la base. ¿Sí?
sea, Inge, a ver si le entendí que la base, tanto como el emisor, que es sí, la relación que hizo, van a tener 0.7 o no. Entre base y emisor, acá, mira. Ah, Si yo ya. hago la medición entre la patita de la base y la patita del emisor, lo que debería de llegarle a eso, o el valor que debería tener para que esté en su región de saturación y esté operando el transistor, sería 0.7 voltios. O sea, no 0.7 voltios para que pase la saturación y llegue a su punto de operación. Puede ser un valor distinto y lo único que haría es que no llegue a su punto de operación, ¿sí? No es que si pones el multímetro ahí, ese valor te va a dar, no. Acabable ese cuando lo activa prácticamente. Ajá. Entonces, ya analizando estas mallas, tengo estas relaciones, ¿sí? Que son la fórmula para encontrar la corriente en la base. De acá yo podría encontrar la corriente en el colector. Y tengo estas dos otras fórmulas, si lo quieren ver así, que me sirven ya para análisis, solo despejando acá que también la corriente en el colector me daría igual a, vamos a ver, BCC menos BCE dividido RC, sí, para que lo tengan también ahí a la mano. Así me quedaría la corriente en el colector. Entonces, esas fórmulas son las que me van a servir para hacer análisis de circuitos en polarización directa o polarización fija más bien. Entonces ya aplicando esto a un ejemplo, de hecho vamos a hacer un ejemplo. Puedo borrar ya acá. Antes de avanzar. No, si quieren dejémoslo ahí para que lo tengamos a la mano. Vamos a hacer este ejemplo. Entonces dice lo siguiente, determine lo siguiente para la configuración de polarización fija de la figura. ¿Sí? Nos están pidiendo determinar algunas cosas. Entonces, en el inciso A nos piden la corriente BQ, o sea, en el punto de operación, a eso se refiere esa Q, y la corriente CQ, o sea, la corriente en el colector cuando está en el punto de operación, ¿sí? En el inciso B nos piden el voltaje entre colector y emisor cuando se está en el punto de operación. Inciso C nos piden el voltaje en la base y el voltaje en el colector. Y el inciso D nos pide el voltaje base colector. ¿Vamos? Entonces, ¿cómo se...? Primero, pues esta es la figura. Tengo un transistor siempre NPN. Y está conectado de esta manera. Tengo una resistencia... Esto está acá. Una resistencia acá de 2.2 kilo ohms. El emisor va a tierra y en la base tengo una resistencia de 240 kilo ohms. Y estos conectados a una fuente de más 12 voltios. Eso sería BCC.
Acá es donde yo tendría mi conexión para una señal de corriente alterna con un condensador de 10 microfaradios. Y acá es donde yo tendría la salida con un condensador de 10 microfaradios. ¿Sí? Un dato que nos dan es que beta es igual a 50 y esto es más o menos BCE. ¿Sí? Entonces esto es, básicamente tengo que encontrar esta corriente en rojo, que sería la de la base, y esta corriente en azul, que sería la del colector, dentro de las otras cosas que nos piden. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente yo lo que tendría que hacer es un análisis como el que hicimos previamente, separarlo, hacer mallas y demás, pero como ya es una configuración estándar, lo único que hago es aplicar las fórmulas de cada uno, ¿sí? Entonces, en este caso, IB va a ser esta que está ahí en el cuadrito rojo, ¿sí? La corriente B, que es en el punto de operación, ¿sí? Entonces voy a poner que la corriente B va a ser igual al BCC, que en este caso son 12, menos el voltaje base emisor. Si se dan cuenta, no tengo en ninguna parte ese dato de voltaje base emisor, pero me están diciendo que tiene que ser en el punto de operación. O sea, por eso es que tiene esa Q. Entonces, ¿cuánto sería el voltaje base emisor en el punto de operación? 0.7 voltios. Exacto, sería 0.7 voltios. Entonces sería 12 menos 0.7 dividido la resistencia de la base, que en este caso pues es 240K. ¿Y cuánto me da esa corriente? 12 menos 0.7 dividido 240 por 10 a la menos 3. Sería 4.7 por 10 a la menos 5 amperios. 4.7 por 10 a la menos 5 amperios. Gracias. Exacto. Entonces ahí ya tengo pues mi corriente en la base. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo encontrar yo la corriente en el colector? Pues una opción es utilizar esta fórmula en rojo, pero tengo el detalle que aún no tengo el dato del voltaje entre el colector y el emisor. ¿Sí? Entonces, la otra opción que tengo es usar esta fórmula, porque me están dando el dato de beta. ¿Sí? Entonces, eso voy a hacer, usar beta. Entonces, de acá me sale simplemente que la corriente en el colector va a ser igual a beta por IC, y no es más que 50 por 4.7 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto da eso? $2.3 por, bueno, serían 2.3 por 10 a las menos 3 amperios o Miliamperes. 0.002 miliamperios. Bueno, 2.3 miliamperes. Muy bien, gracias. Entonces ahí encontramos ya corriente B en el punto de operación y la corriente C en el punto de operación. Se me olvidó agregar esta Q. ¿Sí? ¿Alguna duda por el momento? Dije, la beta, ¿la van a dar o es una constante que está definida?
El beta varía dependiendo del transistor, pero sí es un dato constante que te deberían de dar. En este caso son los 250. Un video de la Sí, gran. No sé. y para este transistor específico, beta es 50. ¿Alguien más? Bueno, ahora vamos con el inciso B, que me están pidiendo el voltaje colector emisor en el punto de operación, que es BCEQ. O sea, BCEQ va a ser igual a. Y aquí pues utilizo simplemente esta fórmula en el cuadro azul, que es BCC menos IC por RC. Como ya tengo el valor de IC, entonces BCC es 12 menos IC, que lo acabamos de calcular por acá, es 2.3 miliamperios, o sea, 2.3 milis por RC, que en este caso es de 2.2 K. ¿Y cuánto da eso? Doce menos 2.3 milis por 2.2 K. Gracias, Jorge. Casi también que habían dado ya los datos. ¿Cuánto me da esa operación? $6.94. Gracias. 6.94 o 6.4. 2.3 por 2.2. Sí, es 6.94 voltios. Obviamente aproximado. Eso me quedaría el voltaje entre colector y emisor. ¿Sí? Así de simple. Luego me preguntan el voltaje en la base y el voltaje en el colector. Ahí usamos estas relaciones que tenemos acá. El voltaje colector y emisor va a ser igual al de colector y el voltaje base y emisor va a ser igual al voltaje de la base. Estos son datos que ya tengo. Entonces, voltaje colector va a ser igual a BCE, que va a ser igual a 6.94 voltios. Y el voltaje en la base va a ser igual al voltaje base emisor, que va a ser igual a 0.7 voltios. Bastante sencillo. Y lo último que me piden es el voltaje base colector, o sea, el voltaje que habría entre la base, o sea, este punto de acá, y el colector, que sería este punto de acá. Para este, si se dan cuenta, no hicimos ningún tipo de análisis aquí, pero siguiendo lo mismo que usamos para el voltaje base y voltaje colector, yo puedo decir que el voltaje base colector va a ser igual al voltaje en la base menos el voltaje en el colector. Así sería. O sea, la letra de la izquierda sería con este y la letra de la derecha es el que se le resta. ¿Sí? Entonces, en este caso me va a quedar igual a 0.7 menos 6.94. ¿Y cuánto da eso? Va a ser un valor negativo. Menos 6.24. Menos 6.24 voltios. ¿Sí?
¿sí? Y listo. Y ahí pues tenemos ya los datos que nos pidieron. ¿Alguna duda? Gracias, casi. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ingeniero, ¿y cómo quedaría simulado? Pues debería de quedar igual. De hecho, podemos hacer la prueba. Déjenme abrir el simulador. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Voy a dejar de presentar esto. Mm, ¿Me confirman si se ve por ahí el simulador? Sí, se mira. Sí lo vemos. No, gracias. Entonces aquí tenemos uno de los transistores más comunes, el famoso 2222. El 2N22. Si se dan cuenta, pues es lo importante cuando seleccionen transistores a la hora de hacer cualquier simulación es que la flechita del emisor vaya en la misma dirección que su circuito de análisis, ¿sí? Si no es la misma, es otro tipo de transistor. En este caso, e incluso el nombre les ayuda porque es 2N, quiere decir que es un transistor NPN porque tiene dos Ns, ¿sí? Si fuera un transistor PNP, se debería ser 2P, ¿sí? Solo para que lo tomen en cuenta. Pero bueno, hagamos nuestro circuito. Damos un par de resistencias. VCC. Tierra. ¿Y qué más tenía el circuito? Eso es todo, ¿verdad? Sí, eso es todo. Entonces acomodamos esto. ¿Y qué? Los capacitores no los va a poner. No los voy a poner porque en el análisis los eliminamos. Porque me interesa no tanto, aquí no voy a analizar todavía cómo me va a transformar la señal, sino primero cómo se comporta el transistor como tal con esa polarización, ¿sí? Entonces, por lo mismo ahorita no nos conviene tocar eso. Ok. Entonces, vamos a acomodar esto. Bueno, hay que se vaya.
ahí tengo en esencia el circuito que estábamos viendo. Solo le vamos a poner sus valores. La resistencia del lado derecho era de 2.2K. Y la del lado izquierdo era de 240. 240K. Y el voltaje bueno, este mejor lo voy a cambiar. Voy a cambiar por este. Voy a poner esto. Eso es lo que no me gusta mucho de este simulador, que es un poquito cerrado, pero bueno. Que me interesa que sean 12 voltios. Bueno. Bien, entonces los datos que nos estaban pidiendo eran corriente y voltajes, ¿sí? Vamos a poner aquí un multímetro. O podemos usar sondas. Vamos a usar esta sonda. Uno de los datos era la corriente en el voltaje en el colector y otro era el voltaje en el emisor, ¿sí? Y me estaban pidiendo corriente en la base, que sería la que circule por esta resistencia, y la corriente en el colector. Déjenme ver si tengo un amperímetro. No, solo esto. Vamos a poner aquí amperímetro. Y si alguna vez han utilizado amperímetros, esto se debe de conectar en serie al circuito, ¿sí? Solo para que lo tengan de referencia. Pues ahí voy a medir eso. Y aquí voy a agregar el otro para medir la otra corriente. En serie a mi circuito. Vamos a poner que es un perímetro. Bueno, entonces ahí tengo ya todo y me debería de dar los valores que calculamos. Pero hay que guardar primero. No me deja este truco porque está conectado a tierra. Vamos a quitar. Vamos a agregar un multímetro más. Pero es que yo no quería medir esto, sino que el voltaje en la base. Vamos a ponerlo así. El voltaje base colector. Uy, eso estuvo feo, espérenme. Está mejor. Listo. Ahora sí, vamos a guardar y a simular. Bueno, esto es lo que me saca la PRU 1, que básicamente voy a tener un voltaje de, bueno, estuve en el tiempo, es esto 121.34 milivoltios, o sea, 0.1 voltios. Según hicimos nosotros. Bueno, miremos primero cuál es el PRU 1.
Ese es el voltaje en el colector. ¿Cuánto nos quedó a nosotros? Ah, interesante, 6,94. Bueno, y los demás datos. Tengo 0,58 entre la base y el colector. ¿Cuánto nos quedó a nosotros? Ah, pero aquí hay un factor importante, pero ¿quién me puede decir por qué aquí los valores nos quedaron diferentes a lo que nos dio a nosotros en el problema? Está bien fácil, y es un detalle que se me había olvidado. ¿Alguien me puede decir por qué no me puede dar esto distinto? ¿Por qué salió diferente? Dice. Hay una razón. Es algo que les dije que varía dependiendo del transistor. Por el factor de beta, ¿no? Exacto, por el valor de beta. El beta para este transistor específico y ese modelo específico, pues obviamente tiene valores. Vamos a ver si logramos. Sí, porque ya está creado para un modelo en específico. Entonces, por eso nunca nos va a dar el valor que nosotros buscamos, porque no tenemos aquí un transistor genérico. Entonces, déjenme buscar el valor de beta para el 2222. Ahorita les voy a decir. No, a ver, vamos a ver este. Bueno, si no, lo que podemos hacer es calcularlo.
Parece que beta es igual a alfa dividido 1 menos alfa. Y alfa es... básicamente es IC dividido IB. Eso sería beta. Pero en este caso, pues yo estoy usando beta para encontrar esas corrientes. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es utilizar las datasheet de cada transistor y sacamos esos valores. Déjenme ver acá. Déjenme ver si encuentro la hoja que sí tenga las gráficas que necesitamos. Ok. Hay unas hojas de especificaciones que vienen más completas que otras. Digamos si esta está mejor. Así está, así. El café Child. Aquí está. Básicamente, beta sería 20 para un 22-22. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer es. Solo voy a dejar de compartirles acá. Y compartirles acá. Hacer los mismos cálculos, pero con beta igual a 20. Acá. Aquí. Beta igual a 20. La que sí no debería de cambiar es la corriente en la base, ¿sí? 4.7 por 10 a la menos 5 amperios. Y en la simulación nos dio prácticamente lo mismo, 47.07 microamperios, se los voy a... no me gusta, ya sé qué vamos a hacer, les voy a tener que compartir toda mi pantalla. Déjenme compartir todo. Más sencillo. Así vamos comparando lo que calculamos contra lo que está acá. Bueno, me dicen si se ve las dos cosas. Pero si hablan porque no puedo ver el chat. Si se dan cuenta acá, yo tengo 4.7 por 10 a la menos 5 amperios en la corriente de B. Y es prácticamente este dato que me da esta sonda. ¿Sí? 47.07 micros es lo mismo que 4.7 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Esa es la corriente en B. Entonces, ¿por qué la corriente en C me dio diferente? Por el beta. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico esos por 20, me tendría que dar 5.3 miliamperios. ¿Me pueden hacer favor de hacer esa operación? 20 por 4.7 me va a variar este dato de acá. ¿20 por 4.7 por 10 a la 5? A la menos 5, perdón. ¿Cuánto les da? Ahí queda 9.4 por 10 a la menos 4.
9.4 por 10 a la menos 4 o 0.9 por 10 a la menos 3. Según la simulación, sí nos quedó distinto. Acá da 5.4 por 10 a la menos 3. Entonces, o el beta que yo encontré no es el correcto. Sí, eso es lo más seguro. Ay, Dios. Sí, esto es. Espérenme que aquí me salió otro modelo. Este es el 2N1613. Déjenme buscar otra. Entonces, ahí es donde se torna ya un poquito complicado. Porque no tengo la hoja exacta. Déjenme ver si esta sí tiene el dato. Tenemos otra marca. Para el 22-22, aquí está. Uy, pero todo depende de los valores de IC o nada. Bueno, entonces hagan esa multiplicación, pero por 35, por favor. La misma multiplicación. 4.7 por 10 a la menos 5 por 35. ¿Cuatro puntos, dijo? 4.7 por 10 a la menos 5 por 35. Tampoco. Yo encontré uno, pero es 2A y es 200. Mucho A. 200. También puede ser. Mira, yo aquí tengo uno que me da también 100, no 200. Para un 22-22. Es que como varía mucho de los fabricantes, eso es lo malo. Tengo otro que me da 75. Bueno, pero en esencia, la idea es más o menos esta. Si tuviéramos el dato exacto, porque ahí sí que depende mucho de los fabricantes. Voy a buscar algún simulador que sí nos permita manipular el valor de beta, ¿sí? Para no andar en estas bloqueras. Pero lo importante es que en esencia pues, es lo mismo. Entonces, la corriente de la base, pues sí pudieron ver de que no varía. La corriente del colector, pues está influida por la corriente de la base y beta, que básicamente beta es ahí sí, la característica del transistor como tal para la ganancia de corriente. ¿Se dio? ¿Cuál? En el simulador, es que estuve probando y probando 114 a ver si le di. Sí. Mira, en el simulador nos queda la corriente en el colector como 5.4 aproximadamente miliamperios. Estuve con 114 y me dio 5.35. Sí, o sea, de hecho, beta es la división de estas dos cuestiones. Si hacemos la división, si es 5.4 por eso a la menos 3. Ahorita lo vamos a sacar. 5.4, 10 a la menos 3, dividido los 47.08 aproximadamente por 10 a la menos 6.
beta sería precisamente 114.7 aproximadamente. ¿Sí? Ese sería el valor de beta para las características que nos sacó este transistor específicamente. ¿Sí? Y aquí pues este 0.58 obviamente ya está influido por los valores de la corriente C. ¿Sí? Porque aquí el voltaje en C lo encontramos ya utilizando esta misma corriente. ¿Sí? Pero lo importante es que vean que así es como se calcula y así es como tendrían que hacer la simulación. Entonces, déjenme buscar de verdad, vamos a tener que cambiar este simulador. Vamos a buscar un simulador en línea que sí nos permita ajustar los dispositivos y ya con eso, pues, digamos, de hecho aquí, vamos a ver si nos muestra el datasheet. No. No, y aquí de seguro nos va a pedir comprar. Yo pensé que de una vez la sacaba. Pero sí, la idea es esa, ¿sí? No sé, ¿tienen alguna duda con algún cálculo o algo? Obviamente, si usamos aquí el beta 114, podemos seguir el mismo problema y encontrar los mismos valores. De hecho, hagámoslo solo por curiosidad. ¿Cuánto les da la multiplicación entonces para IC? Si usamos beta en lugar de 50 con 114. IC sería igual a 0. Bueno, 5.3 miliamperios, ¿sí? Si uso este valor para encontrar ahora el voltaje en C, me quedaría como 12 menos 5.3 milis por 2.2K. ¿Cuánto da eso? ¿0.34? 0.34 sería el voltaje colector emisor, ¿sí? Y según proof, que sería el voltaje en el colector. Que nos queda 121 milivoltios. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto nos habíamos dicho? 0.34. 121 milivoltios sería 0.1 voltios. Bueno, ese dato no coincide. Y si sacamos este otro voltaje acá, entonces nos quedaría como 0.7 menos 0.34. ¿Cuánto es? 0.7 menos 0.34. Nos da 0.36 aproximadamente. Y bueno, aquí nos queda 0.58, está más o menos cerca. Obviamente aquí, si se dan cuenta, pues no estamos tomando todos los decimales. Aquí es 47.078 y 5.399. Eso altera un poquito. Y acá pues nos debería dar, pero les voy a preparar eso para la próxima clase. Ya vamos a tener un simulador un poco más manipulable en ese sentido. Entonces, ¿alguna duda por el momento? ¿Dudas, preguntas, comentarios?
¿no? Bueno, muy bien. Entonces, eso sería todo por hoy. Si no hay algo más que agregar, eso sería todo por hoy. Espero cuídense bastante, no se expongan por gusto y nos hablamos dentro de 15 días. Inge, muchas Gracias, Inge. gracias a todos. Gracias, Inge. Gracias.